Que fue, mi gente, es John Aquaviva, y en esta oportunidad puede estar reaccionando a esta opinión de Renio Tolina que él la dio hace más de medio siglo. Pero si yo no les hubiera dicho eso, ustedes jurarían que esto es una opinión de ayer, cambiando tan solo una palabra, que es la nacionalidad de las personas de las que se está hablando. Y eso verdaderamente demuestra la importancia de Renio Tolina como figura política para la historia de Venezuela, uno de los más importantes. Y lo digo porque él es una, si no la persona, el venezolano, con la mayor cantidad de ideas trascendentales, con la mayor cantidad de posturas correctas, la persona que englobaba, que encapsulaba la mayor cantidad de posturas correctas para un plan país verdadero. Era Renio Tolina, por encima de Marcos Pérez Jiménez. Y les voy a explicar más adelante por qué creo esto, aún siendo una persona que cree que hasta ahora el mejor gobierno que hemos tenido ha sido efectivamente el de Marcos Pérez Jiménez. Pero antes de eso quiero que escuchen qué tiene que decir. Esto me lo envió un seguidor, no lo había escuchado, bastante extraño, ya que yo he tratado de escuchar y ver todo lo que hay con respecto a Renio Tolina en redes sociales, pero esto se me había pasado, así que bastante interesante. Vamos a ver. Otro oyente dice, ¿qué piensas hacer con tanto indocumentado que hay en este país? Lo primero, lo lógico aquí con el problema colombiano específicamente, es cerrar las fronteras a cal y canto. Empecemos por ahí. Número uno, porque resulta que esto es otra incongruencia. Tenemos el país cerrado a la inmigración calificada y abierto a la mano de obra no calificada. Absurdo. Hay que abrir el país a la mano de obra calificada y a la tecnología. Entonces, pero como ya están aquí todos estos colombianos, y entre paréntesis, son buena gente, yo no tengo nada contra ellos, son seres humanos. Son seres humanos que quieren vivir y trabajar y ya están aquí, eso es un hecho. Vamos a cerrar la frontera para que no entren más. Y los que están aquí, ya están aquí, vamos a sacarlos. Pobrecito, ¿y por qué? ¿Cómo vamos a sacarlos? ¿Lo vamos a echar fli? ¿Lo vamos a empujar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, están aquí, luego vamos a aceptar el hecho de que aquí están. Entonces lo que hay que hacer es identificarlos, darles sus papeles lo antes posible, legalizar su estado en Venezuela y es más, emplazarlos. ¿Cuánto tiempo quieres estar aquí? Porque si te vas a quedar aquí, me haces el favor y te nacionalizas y se acabó esto. Ya no hay más colombianos. Hay venezolanos. ¿Y serán colombianos de corazón? Mentira. Habrá venezolanos. Un oyente Porque, perdóname, mis abuelos, yo no sé dónde... Ahora, primero me pareció cómico el hecho de que la política no cambia. La política no cambia. Por eso es que ustedes pueden leer El Príncipe de Maquiavelo y tener básicamente un manual de instrucciones si quieren ser político hoy en día. Porque la política no cambia. O sea, la forma en la que él entrega ese mensaje es exactamente lo mismo que dicen todas las personas que hablan desde este punto de vista. Por ejemplo, Trump, la misma forma de entregar el mensaje. Los mexicanos, y de los cuales algunos son buenas personas. Y es porque, efectivamente, si él no lo hacía, inclusive en esa época, que el correctivismo político era uno mucho menor, infinitamente menor al de hoy en día, especialmente en un lugar como Venezuela, pero si no lo hacía, obviamente, le iba a llegar una lluvia de insultos de que él estaba diciendo que todos los colombianos eran esto, aquello. Así que eso aparte, vamos a hablar de la última parte de esta opinión primero, porque me parece una de las más importantes. Es con respecto a algo que yo creo pudiera ser muy controversial para figuras izquierdistas, liberales, para los progres, pudiera ser bastante controversial. Y es la postura de tener que hacer que las personas que están de estatus legal, pero que entraron al país en unas condiciones que no eran óptimas desde el punto de vista migratorio para el país, que tengan que efectivamente rechazar su nacionalidad de origen y tener la nacionalidad del país en el que actualmente estaban viviendo, que era Venezuela. Es una que para muchas personas pudiera resultar como algo terrible. ¿Cómo les va a quitar la nacionalidad a alguien? Pero, vamos a pensarlo por un segundo. La postura de deportar a estas personas, a mi parecer, es incorrecta. Les voy a explicar por qué. Yo soy justo, ¿ok? Si hay algo que no pueden decir es que no soy justo. Ahora, la razón por la que me parece injusto la deportación a estas personas, en esta condición, sea cual sea el escenario, en el país que sea, con la población que sea, pero me parecería incorrecto porque estas son personas que entraron por vías legales. Y si nosotros, como representantes de la derecha, ya sea el conservadurismo, ya sea liberales clásicos, ya sea libertarios, pero personas que, o minarquistas, pero personas que están apegados a la ley por encima de todo desde el punto de vista de la imposición de estas normas y la importancia de estas normas para la población de un país, nosotros entendemos que una de las cosas más importantes que tiene que tener una población, ya sea nativa o migrante, es efectivamente el apego y el respeto a las normas y a las leyes del país al que lleguen o el país en el que están. Ahora, si nosotros entendemos eso y nosotros
pedimos, abogamos por el que los inmigrantes lleguen bajo las vías legales, el después castigar a inmigrantes que entraron por vías legales y que en la mayoría de los casos no estaban cometiendo crímenes, ya que obviamente sería distinto si efectivamente sí estaban cometiendo crímenes, pero que en la mayoría de los casos no estaban cometiendo crímenes y que forjaron una vida y que forjaron quizás una familia, que tenían un trabajo, que habían básicamente establecido una base en el país, en Venezuela, y habían hecho todo bajo el manto de la ley, bajo el respeto a las leyes del país. Y después castigarlos porque entra un nuevo gobierno que tenga posturas distintas y que crea que el gobierno previo o el gobierno antes de ese tenía posturas migratorias muy suaves, como efectivamente las tenía Venezuela por una buena cantidad de tiempo, me parece totalmente injusto, totalmente incorrecto. Así, ¿cuál sería la otra opción? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que termina siendo más detrimental para la economía de un país que sale ocasionado de migración masiva es cuando hay esas puertas en los bares, en las películas, en los westerners, en los spaghetti western. Esas puertas que entran y después salen y entran y salen. Los que saben de qué estoy hablando sabrán, los demás está Aquaviva. Puertas que abren y cierran. ¿Para acaso no todas las puertas? En fin, miren. Básicamente lo que ocurre desde el punto de vista migratorio muchas veces es que inmigrantes entran a un país, obtienen trabajo, trabajan lo más posible, trabajan muy fuertemente y logran amasar un capital importante, y ese capital es enviado en su inmensa mayoría de vuelta a su país de origen. Y al momento en el que suficiente capital haya sido amasado en su país de origen, debido al trabajo realizado en este país al que se le permitió entrada, ellos se terminan yendo del país y regresan a su país de origen. Esto lo vemos frecuentemente con mexicanos, esto lo vemos frecuentemente con inclusive inmigrantes del Medio Oriente que van a Europa, esto lo vemos frecuentemente con inmigrantes de países europeos como Lituania, como Rumania, como Bulgaria, que van a países como Inglaterra y pueden establecer unos puestos laborales importantes, obtener ingresos importantes muchísimo más altos de lo que tendrían en su país de origen, y después se regresan a su país, porque la intención nunca era tener que acoplarse y adaptarse a una nueva cultura, a una nueva forma de vida, distanciado de sus familiares y amigos. Era simplemente trabajar y poder obtener capital para comprar una casa, para montar un negocio, cualquier otra cosa. Así que esto resulta una pérdida neta para el país. Y debido a esto, a mi parecer, hay que velar por el interés económico al mediano y largo plazo del país, y una de las formas más humanistas de hacerlo en estas condiciones, teniendo una población de inmigrantes que, debido a las políticas migratorias tan suaves y tan poco estrictas que existían en Venezuela en esa época, pues efectivamente pudieron entrar muchas personas que no hubieran podido entrar bajo un sistema que estuviera más cercano, por ejemplo, al sistema migratorio australiano, que es un sistema por puntos y que es un sistema por áreas. Entonces, por ejemplo, tú necesitas tener cierto grado de calificaciones, de recursos, de ingresos, de historial, y obviamente también necesitas estar dentro de un área laboral específica. O sea, si en el país hacen falta ingenieros, pues vamos a empezar a permitir la entrada de ingenieros por encima de cualquier otro grupo. Y a mi parecer, eso es lo lógico que debería ser todo país. O sea, nosotros tenemos que entender que es muy distinto cuando un país se está estableciendo y que entra una migración masiva y que debido a la entrada de nuevos cerebros, de nuevas personas, de nuevos trabajadores, se puede forjar un país por primera vez, como lo que vimos con Estados Unidos, con la entrada de inmigrantes de una forma casi indiscriminada, prácticamente indiscriminada, a decir verdad, pero no existían tal cosa como beneficios sociales, no existía ayuda social de ningún tipo, no existía siquiera una infraestructura, una plataforma económica. Esta plataforma económica fue forjada y fue creada por estos propios migrantes. Así que eso es muy distinto a tener un país que está en una etapa en la que obviamente sería siquiera válido hablar de esto, ya que nadie quiere emigrar a un país que está en una crisis económica, o por lo menos no muchas personas. Algunos lo pudieran hacer por otras razones de inversión, por ejemplo, pero la mayoría de las personas quieren emigrar a países que tienen economías fuertes, y para esos países que han logrado forjar una economía fuerte y estable, pues ellos tienen que velar por los intereses de la población nativa y de la población legal migratoria actual en el país. Así que, a mi parecer, es simplemente lo lógico el entender que la migración debería ser algo que deba poder ser analizado, y que el país debería tener la posibilidad de escoger a quién dejar entrar, basado en quién va a traer más provecho, más beneficio al país, a la sociedad. Ahora,
De ese punto de vista me parece importante, pero más allá, hablarles el punto de la importancia de tener fronteras seguras, de tener un control migratorio estricto para, irrespectivo de la población entrante, para el mejor interés del país como tal. Eso es lo que se tiene que discutir cuando se discuta del tema migratorio, ¿ok? Y esto es una ayuda que yo les doy a ustedes, a los jóvenes que me escuchan, que quieren discutir migración, que quieren hablar con izquierdistas de migración, que quieren hablar con las personas que creen que somos ciudadanos del mundo. Es muy importante que entiendan que la forma más apropiada y la forma menos problemática de defender sus posturas migratorias es cuando se ignora cuál es la población que está entrando y se pone, o no se ignora, déjenme elaborar, estoy creando esta opinión por primera vez, déjenme elaborar. Se pone por encima de cualquier otra cosa el interés nacional, el interés de las personas nativas y de los que están bajo estatus legal en el país, para el momento en el que las leyes migratorias se vayan a actualizar. Ese tiene que ser el interés al que tienen que estar apegados los políticos que vayan a estar implementando dichas leyes migratorias. No puede ser lo que esté en el mejor interés de poblaciones de otros países porque otros países tengan poblaciones pobres. Tiene que ser siempre el interés de la población a la cual los políticos representan por encima de todo, de todo. Y eso no se debería poder discutir de ninguna forma, porque los políticos son electos para ejercer la voz del pueblo. ¿La voz de cuál pueblo? La voz del pueblo que los elige, la voz del pueblo que los vota, la voz del pueblo bajo el cual estos políticos presiden. Ahora, por encima del cual estos políticos presiden, disculpen. Ahora, el otro punto es obviamente entender que no todas las poblaciones son iguales desde el punto de vista de capacidad, de talentos, de intelecto, de cultura. Hay culturas que son efectivamente mejores que otras. Esto es algo altamente controversial, altamente controversial. No puedo ni siquiera hablar de este tema en YouTube, pero efectivamente nosotros entendemos que las hay. Nosotros entendemos que las hay. Así que la idea que tenía Renio Tolina, y con esto voy a cerrar, que es con referencia a lo que dije al inicio con respecto a por qué me parece que Renio Tolina tenía las ideas más acertadas, inclusive por encima de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez presidía Venezuela en una época en la que Venezuela era muy distinta a lo que era 2 décadas después, en el momento en el que Renio Tolina hubiera, de no ser por el complot que forja la partidocracia política venezolana para que Renio Tolina tuviera un accidente a pocos días de empezar su campaña política real, que yo creo hubiera terminado en que Renio hubiera efectivamente sido electo presidente de Venezuela y que yo creo hubiera terminado en que Renio Tolina hoy en día sería recordado como el mejor presidente que tuvo Venezuela en su historia. Pero, debido a que eso no pasó, pues nosotros tenemos que entender que las épocas eran distintas. El énfasis de Marcos Pérez Jiménez, y esto es algo que pueden ver analizando su plan de gobierno, viendo las posturas que él tenía, viendo las cosas en las que él puso la mayor cantidad de dedicación y de trabajo. Él tenía un plan que estaba centrado en primero tenemos que poner a producir al país. Primero tenemos que generar que las industrias sean lo que deberían ser, que la economía esté donde debería estar y que la infraestructura sea una que permita que el país alcance su potencial económico. Ese era su principal énfasis, ya que él entendía que una vez llegado a una etapa como esa, pues los problemas sociales que están apegados muchas veces debido a cosas como la pobreza, la inequidad, la falta de trabajo, serían mucho más fáciles de resolver que obviamente en un país que no tenía las capacidades para producir siquiera remotamente cercano a lo que debería estar produciendo. Así que es entendible por qué el énfasis de Marcos Pérez Jiménez en esa área. Sin embargo, la razón por la que digo que Renio Tolina tenía ideas que hubieran resultado ser más trascendentales es porque lo que rige el destino real, el destino a largo plazo de un país, no es la economía, no es la economía. Una economía de un país puede entrar en recesiones, puede tener booms económicos, puede estar estable. Una economía puede pasar por muchos ciclos, puede tener crisis terribles, puede tener momentos de alce económico enormes. Y todo esto puede estar basado en que así es como funciona la economía. Ningún país tiene una economía perfectamente estable para siempre. Ahora, sin embargo, Estados Unidos en la recesión del 2008 no se destruyó. Estados Unidos pudo volver a ponerse de pie y lo pudo volver a hacer rapidísimo. Y obviamente aquí entran cosas como por ejemplo el hecho de que Estados Unidos pueda imprimir su propio dinero, obviamente. Pero,
desde el punto de vista económico, la economía se puede arreglar y la economía siempre va a pasar por ciclos. Pero, lo que es verdaderamente trascendental para un país, lo que hace que un país sea autosostenible, autosuficiente a largo plazo, es la población de ese país. ¿Y qué es lo que rige la mayoría de la actitud, del accionar de una población? Es la cultura que esa población tenga. Por eso es que la cultura es probablemente la cosa más importante para el futuro de un país. Por eso es que nosotros podemos ver una clara diferencia entre los países que en su cultura tienen la mayor cantidad englobada de representaciones moralistas, éticas, integrales, de la integración a la sociedad, de respeto a las leyes, de respeto al prójimo, de respeto también en muchas instancias a un Dios, aunque aquí obviamente me meto en otro debate, algunas personas eran Aquaviva, pero los países escandinavos o Aquaviva, pero en fin, desde el punto de vista de una sociedad que englobe la mayor cantidad de requisitos positivos para que esa sociedad pueda ser positiva para el país, que no esté obrando en contra del interés nacional por estar persiguiendo puramente su interés propio, como es el accionar actualmente de los venezolanos, como es el accionar actualmente de tantas poblaciones de tantos países. Y que esto obviamente se debe en gran parte debido a circunstancias de crisis en las que tú básicamente se te obliga a estar en un escenario en el que es la supervivencia del más fuerte, meramente. Lo único que importa es que tú tengas con qué y que tú tengas lo necesario. No importa qué tengas que hacer para obtenerlo. Y eso obviamente es terrible para el avance de un país y es terrible para el futuro de un país, para la prosperidad de un país. Así que, desde ese punto de vista, lo que hubieras hecho de Venezuela un país que hubiera sido sostenible a largo plazo hubiera sido efectivamente un cambio cultural, un cambio en la identidad del venezolano, de entender qué significa ser un representante de una nación por medio de ser ciudadano de la misma, de qué significa tener un respeto a tu país, qué significa respetar a tu tierra. Y eso es algo que lamentablemente ningún político hizo, incluyendo a Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez se puede decir que sí, él estaba empezando a poner más énfasis en el aspecto educacional, educativo, y efectivamente lo estaba haciendo, no tuvo suficiente tiempo para implementarlo, eran muchas las cosas que él estaba haciendo, así que se entiende, no le estoy quitando mérito a su gobierno, sigue siendo el mejor gobierno que ha tenido Venezuela, pero, hasta ahora, ningún político lo ha hecho, y por eso es que Venezuela llegó a estar donde está. Porque un país cuya población no tiene identidad es un país que nunca va a tener identidad propia. Y un país sin identidad es un país sin rumbo. El país es la representación de su población. Y cuando la población es una cuyo único interés es su propia supervivencia, su propia permanencia en los escalones más altos de la jerarquía económica, de la jerarquía social, pues efectivamente el país siempre va a caer a estratos secundarios, terciarios y efectivamente nunca va a poder avanzar de la forma que debería ser. Pero bueno, me pareció interesante comentar esto. Hasta la próxima, mi gente. Paz.